Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Juntos como hermanos en Cristo para rendirle el culto a Dios que solo Él merece. ¿Cuántos hermanos como nosotros están en tantos lugares de la tierra rindiéndole culto a Dios? Algunos ya están en el supermercado comprando porque pasó el sábado. Otros se están levantando para ir a la escuela sabática. Y durante estas 24 horas hay voces que inician la alabanza y otras que terminan, recordando que este es el día del Señor, el Santo Sábado. Y hoy tenemos la oportunidad de estar juntos aquí en uno de los muchos millares y decenas de millares, casi 100.000 lugares en el mundo entero que hoy abrieron sus puertas para recibir al pueblo de Dios. De todos los cultos, hay uno que ya terminó. Y probablemente sea uno de los más significativos que en el territorio de nuestra división sudamericana se hayan realizado hoy. La Iglesia Central de Brasilia, Distrito Federal de la República Federativa de Brasil. Hace instantes terminó el culto, un culto todo especial, único, donde 25 familias fueron despedidas oficialmente de la Iglesia Sudamericana para ocupar su lugar en el territorio misionero de la Ventana 2040 o 1040. 25 familias que están saliendo en estas próximas horas para ese lugar 25 por 40, meridianos y paralelos, que es el lugar de la mayor concentración humana y donde hay menos cristianos en el mundo. Y eso como familia, como mi familia, nos toca de cerca porque hay un sobrino allí que está saliendo para China. 25 misioneros pagados por nuestras ofrendas, porque es el esfuerzo de la división sudamericana. Décadas atrás venían misioneros y vinieron muchos a ayudarnos a desarrollar la iglesia. Y ahora la iglesia ya desarrollada en Sudamérica empieza a mandar y ya mandó y siguen mandando. Y ahora 25 nuevos misioneros. Hoy son enviados por la iglesia al campo mundial. Qué lindo habrá sido ese culto. Susi, ¿cómo te hubiera gustado estar allí? Con Adrián, tu hijo, y tu nuera y tu futuro nietito. Gracias a Dios por el espíritu de la juventud que está dispuesto a desafiar a veces lo imposible y penetrar en territorios muy peligrosos, porque no somos bienvenidos en muchas regiones del mundo como cristianos, e incluso están degollando cristianos en algunas partes, y ahí van a predicar. No arriesgando la vida, tomando las precauciones que corresponden, pero yendo a lugares para decir, el Señor murió también por ustedes. Y mientras esto pasa con estas 25 familias, a nosotros nos cabe en el lugar donde vivimos también cumplir con la misión de evangelizar. Cierto profesor de biología, queriendo hacer un experimento, construyó una jaula muy grande. Quería demostrar que animales diferentes en costumbres y hábitos pueden convivir en el mismo espacio. Y terminada la construcción de esa jaula grande, colocó dentro un león y un cordero. Su deseo era mostrar que estos dos animales pueden vivir amistosamente y en paz, sin dificultades. Pasó un tiempo y alguien se acercó al profesor para preguntarle, profesor, ¿cómo le va en su experimento?
A lo cual el profesor respondió: me va muy bien. Solo tengo el inconveniente de que a menudo debo reemplazar al cordero. Es imposible que dos animales tan diferentes, con instintos tan contrarios, puedan compartir el mismo espacio sin dificultad. Comen diferente el león y el cordero. Tienen costumbres diferentes, en horarios diferentes. Uno come vegetales, el otro come animales, mata para comer. Uno es guerrero, el otro es pacífico. No, es imposible que un león y un cordero habiten juntos en una misma jaula. El apóstol Pedro habla de que hay un león rugiente, Satanás, que trata de devorarnos. Y la Biblia, a través de todas sus páginas, nos habla de un cordero, Cristo Jesús. Y el cordero y el león, Satanás y Cristo, no pueden compartir el mismo espacio, o uno o el otro. El que conmigo no junta desparrama, el que no está conmigo está en contra mío. Donde se adora a Cristo como nosotros esta mañana aquí, no puede estar Satanás. Donde se adora a Satanás, Cristo no está presente. O uno o el otro. Pero no siempre fue así. Antes que el león fuera león y antes que el cordero fuera cordero, los dos vivían juntos y en armonía perfecta. Antes de ser león se llamó Lucifer. Y antes de ser el cordero inmolado, fue el creador de todas las cosas. Y creador y criatura vivían y compartían el mismo espacio, el cielo. Sin dificultades, sin problemas, sin animosidades, sin peleas, sin rivalidades. Todo era perfecto, todo era armonioso. En el cielo, en la presencia de Dios y en el infinito universo de Dios, creado por el poder de su palabra. Pero algo pasó. Algo terrible pasó. Y la armonía se rompió. Y la amistad se terminó. Y aquel ángel bello, hermosísimo, inteligentísimo, empezó a ver en Cristo el Creador, no un amigo, un enemigo. Y empezó a combatirlo. Primero silenciosamente, después abiertamente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué empezó todo eso? Poquitas cosas tenemos reveladas a través de la pluma profética, muy pocas cosas, muy pocos detalles. El resto, misterio. Y con misterio quiero usar esa acepción de la palabra misterio, que quiere decir una cosa inaccesible para la naturaleza humana. ¿Cuándo empezó el problema entre Lucifer y Cristo? No lo sabemos, ni perdamos tiempo en querer saberlo, porque no está al alcance nuestro el conocer esa información. Pero hubo un momento en que empezó en el corazón de Lucifer a sentir animosidad hacia Cristo. ¿Cómo? Esa pregunta puede tener una respuesta parcial, muy limitada. ¿Cómo? Permitiendo Lucifer que su libre albedrío sea mal usado. La libertad que Dios otorgó a todos los seres inteligentes creados por Él. Todos con la capacidad de elegir, libre albedrío, libre elección. Y Lucifer empezó a utilizar el libre albedrío en forma equivocada. Ahí está el cómo. ¿Y el por qué?
del por qué tenemos más información revelada. Aunque no es mucha, pero nos ayuda a entender el por qué surge el problema en el universo. ¿Por qué ese conflicto que primero estaba solo en el corazón? Era apenas un embrión y empezó a desarrollarse en el corazón de Lucifer y se expandió, y hoy es un conflicto universal, un conflicto cósmico. Involucra a todo el universo, el conflicto de los siglos, entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre el león rugiente y el cordero. Si vamos a ver cómo se gestó, cómo fue el Génesis, cómo se inicia esto, encontramos tres aspectos, tres asuntos íntimamente relacionados entre sí que provocan la ruptura de la armonía del universo. Primero, Lucifer, el ángel creado por Dios, comete pecado. Así lo dice la Biblia. Y leo en Ezequiel capítulo 28, en una versión diferente quizás que la que tienen ustedes. Leo salteado algunas de las declaraciones de esa elegía, de ese cántico triste, una elegía, que por inspiración del Espíritu Santo el profeta Ezequiel coloca allí en su capítulo 28, tomando al rey de Tiro como símbolo de Satanás. Y dice en Ezequiel 28, a partir del versículo 13, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Versículo 13, estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente fueron preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Versículo siguiente, el 14. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti y te llenaste de violencia y de pecado. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo y a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Pecado. Ezequiel usa esa palabra, pecado, traducida en la versión internacional de la Biblia, para referirse a lo que pasó con Satanás, con Lucifer, allá en el cielo. La Biblia nos dice en Primera de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Satanás, Lucifer, cometió pecado. Pecado es infringir, traspasar, dejar de cumplir la ley. Lo primero que hizo Lucifer es dar lugar al rechazo en su corazón de la ley de Dios. No necesito guardar la ley. Yo puedo actuar como a mí se me antoja. No me gusta esta orden, no me gusta este mandamiento de Dios. Yo lo puedo interpretar de esta manera, yo voy a actuar de esta otra. Rechazó, se rebeló contra la ley de Dios. Así comenzó el problema. Y fue el paso siguiente. Y el paso siguiente fue el cuestionamiento del carácter de Dios. ¿Por qué el carácter de Dios después de haber rechazado la ley? Dice el libro Consejos para los Maestros en página 61, la ley es la gran norma de justicia, representa el carácter de Dios y es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno. Y se nos la revela con toda su belleza y excelencia en la vida de Cristo.
La ley es un reflejo del carácter de Dios. Las leyes que todo gobernante aprueba en cualquier rincón de la tierra, incluyendo nuestro país, son reflejo de la filosofía y de la manera como enfoca su gobierno, el que lo conduce. Y la ley de Dios refleja también su carácter y su voluntad. Y rebelarse contra los mandamientos de Dios era casi simultáneo con cuestionar el carácter de Dios. ¿Y Dios por qué hace las cosas como hace? ¿No podría hacerlo de otra manera? Me parece que hay una forma diferente de hacer lo que Dios está haciendo. Y empezó a cuestionarlo, pero lo cuestionaba con mentira, con engaño. Y Jesús le sacó la careta a Lucifer cuando dijo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y con engaños, con falsedades, con mentiras empezó a contagiar Lucifer a los demás ángeles. Y los demás empezaron a preguntarse: ¿y quién tiene la razón? ¿Cristo, el Creador, o Lucifer, el ángel más sabio, el ángel más hermoso, el ángel más inteligente que Dios creó? Cuarto en poder en el universo, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay otro más poderoso hasta el día de hoy que Lucifer o Satanás. Cuestionar el carácter de Dios. ¡Qué atrevimiento! Y eso que empezó a desarrollarse en la actitud, en las palabras, en los gestos de Lucifer, en su relación con los demás seres celestiales, llegó al tercer paso y definitivo en su rebelión. Después de negar la validez de los mandamientos, después de cuestionar el carácter de Dios, lo que casi automáticamente se produjo en el corazón de Lucifer, porque eso es resultado natural de los dos pasos anteriores, la independencia de Dios. A Dios no lo necesito. Yo sé el camino que tengo que seguir. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo también soy inteligente. Yo también tengo una mente para pensar. Y a mí me parece que no lo necesito a Dios, y empezó a distanciarse de Dios, Lucifer. Qué lástima que por el mal uso de su libre albedrío llegó a esa situación. Y qué paciencia que le tuvo Dios a Lucifer. Qué paciencia. Tanta o más paciencia que tiene con nosotros. Porque con nosotros tiene 70, 80, 100 años de paciencia. ¿Y con Lucifer? ¿Cuánto tiempo duró la rebelión de Lucifer? No fueron 10 minutos, no sé cuánto tiempo, pero contagió a muchos seres. Y la Biblia insinúa la idea de un tercio de los ángeles cayeron, un tercio de las estrellas del cielo, así se expresa el profeta, cayeron en las redes mentirosas de Satanás. Y ese problema que fue en aumento. Y las veces que Dios le dio la oportunidad a Lucifer de cambiar, a él y a los demás. Si ustedes piden perdón, yo les perdono. Pero Satanás, empecinado de que la verdad estaba de parte de él, y Dios, llegó un momento que no lo aguantó más. Y se produce lo que conocemos a través de 4 versículos de la Biblia. 4. Uno en Lucas 10, el otro en 2 Pedro capítulo 2, el otro en Judas 6 y el que voy a leer, el de Apocalipsis capítulo 12. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y éste y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Pero no pudieron vencer, no pudieron vencer. Fueron derrotados. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero.
junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Y a través de la pluma de Elena de White, espíritu de profecía, sabemos que el expulsado Lucifer, ahora serpiente antigua, intentó ubicarse en algún rincón del universo. Dios no lo destruyó. Podría en un haberlo vaporizado. Para siempre. Desapareció. No me interesa gente rebelde en mi reino. Dios podría haber destruido a ese tercio de ángeles que eran millones de millones, pero los conservó. Porque en la presciencia de Dios, en esa infinita capacidad que Dios tiene para ver las cosas anticipadamente, sabía que aunque el mal durara un tiempo, iba a ser bueno para todo el universo por el resto de la eternidad, quedar vacunado contra el pecado a través de la experiencia que él sabía que iba a pasar Lucifer, el demonio, y todos los demonios con él. Dios permitió que el mal avanzara para que todos aprendiésemos muy bien, con toda claridad, las consecuencias de apartarnos de Dios. Intentó entrar en algunos mundos, no sabemos cuántos ni durante cuánto tiempo, pero Elena de White lo dice, que buscó engañar y transmitir su rebeldía a algunos habitantes de otros planetas. No lo consiguió. Y no hacía mucho que Dios había puesto orden en la desordenada materia de este planeta. Y durante 6 días organizar la vida, descansando el 7º. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén, disfrutando de la belleza, disfrutando de la felicidad plena, no sabemos. Me imagino que fue poco tiempo. Porque Adán y Eva tuvieron la capacidad de reproducirse. Tengan hijos e hijas acá en el Edén, en el estado de perfección, llenen, pueblen la tierra, llenen todo este planeta con sus descendientes. Y Adán y Eva no tuvieron hijos. Y eran fértiles, creados maduros por Dios. Por eso deduzco, no tengo la razón, deduzco que no pasó demasiado tiempo entre la creación y el momento cuando la serpiente se enrosca en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y atrae a Eva y a Adán y les miente, porque es padre de mentira, miente desde el principio, peca desde el principio, no hay verdad en él. La Biblia lo dice con toda claridad. Y Adán y Eva ceden a la tentación. Dios les mintió a ustedes, no van a morir. Tarde reaccionaron, pero ya era tarde. Y Adán y Eva le entregan el dominio de este planeta Tierra, flamante, recién salido de las manos del Creador. Se lo entrega a la serpiente antigua, a Satanás, el diablo, el león rugiente. Y aquí se queda. Aquí lo negaron a Dios. Aquí no le obedecen a Dios, me obedecen a mí. Se quedó como dueño y señor de esta tierra y empezó a actuar aquí. Y hace que Caín lo mate a Abel y empieza la muerte, la violencia, el crimen, la maldad, la naturaleza se descompone, empieza a producirse hierbas malas, cardos, espinas. Todo se transforma, todo se altera con la presencia del mal. Y pocos siglos después, apenas 15 siglos después, 1500 y pocos años después de la caída, Dios dice, no los aguanto más a los seres humanos, no los aguanto, los voy a destruir, porque el pensamiento de ellos es de continuo solamente al mal, a la violencia, degenerados moralmente, y Dios destruye la humanidad y salva solamente a la familia de Noé.
Y ahí arranca nuevamente la humanidad. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios quiere encauzar a su pueblo. Los quiero bendecir, por favor, anden por mis caminos, les va a ir bien, sean obedientes, escuchen mi voz. ¿Y cuántas veces ese pueblo se desvió del camino? Y en lugar de adorar al único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, ofreciendo a sus propios hijos en sacrificio vivo, matando a sus hijos frente a ídolos. ¡Qué degeneración del pensamiento humano se produjo en esta tierra! Y después de 4000 años, Jesús dice, ahora yo voy a la tierra. Y el Cordero, el Verbo, se hizo carne. No lo puedo explicar y no sé si hay alguien que pueda explicar cómo el Creador se hace criatura por voluntad propia. ¿Cómo abandona el vaciamiento del Hijo de Dios en el cielo y viene aquí a nacer de la bienaventurada Virgen María? No lo entiendo, lo acepto, porque la palabra de Dios lo dice. Y desde el mismo comienzo, y sabiendo muy bien, perfectísimamente bien, sin ningún milímetro de posibilidad de error, sabiendo muy bien Satanás que ese niño que estaba naciendo era su enemigo de siglos, milenios, no le permitió nacer en un lugar aséptico, normal, como hemos nacido nosotros. Nace en medio de moscas y de excremento de animales, en un pesebre, con bestias, para que de alguna manera ese niño no prosperara. Y no consiguió eso, y instiga a Herodes para matar a los niños, y no lo consigue, liquidar y terminar con aquel niño, el Cordero que había venido. Y durante todo su ministerio Jesús recibió los ataques de Satanás. Tentaciones en forma personal, y como no podían compartir el mismo espacio, porque no puede Cristo y Satanás compartir el mismo espacio, fuera de aquí Satanás. Fue la final reacción de Cristo: no vas a tentarme, vete de aquí. Y Satanás huyó de la presencia de Jesús. Y a través de fariseos y de escribas y de doctores de la ley y de sacerdotes que vinieron para entramparlo, para que él dijera alguna cosa equivocada o diera una respuesta equivocada para que por su error tuviera que morir por él y no por la humanidad, Satanás hizo todo lo posible y lo indecible, y finalmente consigue que la multitud empiece a gritar: crucifícale, crucifícale, vamos a liquidarlo. No lo podemos soportar. Y los demonios gritaban a través de la garganta de ese pueblo. Y lo escupen. Y lo maltratan. Y lo golpean. Y le cargan una cruz. Y los clavos lo traspasaron a Jesús. Ahora sí. Muerto. Y Satanás se instigó para que se pusiera una piedra bien grande, fuerte, pesada, difícil de mover, bien sellada. Y puso guardias, y hubiera puesto millones ahí para cuidar, pero Jesús hubiera salido de todas maneras, porque yo tengo, dijo Jesús, la capacidad de poner mi vida, darla y volverla a tomar. Y al tercer día Jesús resucita y sale triunfante de la tumba. Satanás fue derrotado, no eliminado, derrotado, no eliminado, a través de la cruz de Cristo. Y él es un perdedor. Satanás perdió la lucha con la presencia del Cordero frente a él, acá en la tierra, en su propio territorio. Y ya no lo puede atacar más a Cristo, y entonces la Biblia dice que el dragón se airó contra la mujer y con los descendientes de la mujer. Mujer representa iglesia. Y se airó con aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Y el dragón está airado contra ustedes y contra mí. Y como león rugiente está tratando de devorarnos, de destruir nuestra fe en Jesús. Y permitir que pase dentro de nuestro corazón lo que pasó en el corazón de él. Primero, cuestionar la ley de Dios.
No, eso de pecado, vamos a poner una palabrita más suave. Fue un desliz, un desliz. Y Satanás quiere que aliviemos el peso de esa palabra pecado. Pecado es transgresión de la voluntad de Dios, punto. No, pero no fue tan grave. ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué tiene que ser así? Satanás quiere que nuestro pensamiento empiece a dudar de la validez de lo que Dios pide y demanda de nosotros. Y el paso siguiente es empezar a protestar y cuestionar el carácter de Dios. Y el león rugiente quiere que ustedes y yo nos malquistemos con Dios. ¿Cómo? ¿Que Dios es así? ¿Y Dios permite que tantos niños estén muriendo de hambre en el mundo? ¿Y Dios permite que los cristianos en algún rincón de la tierra están siendo degollados? ¿Y dónde está Dios? Y si Dios es amor, ¿por qué no actúa de esa? Esos son los pensamientos que Satanás quiere que surjan en nuestra mente. No, Dios no existe, Dios murió. ¿Se acuerdan de tiempo atrás cuando los grandes teólogos de la tierra predicaban que Dios se había muerto? No, Dios le dio cuerda a esta tierra y se desentendió y todavía sigue con la inercia, el empujón del comienzo, pero Dios está desentendido de las cosas de este mundo. Y todos esos pensamientos Satanás quiere que nosotros los tengamos. Y cuando nos pasa algo desagradable en la vida, y empezamos a dudar del amor de Dios, que se manifiesta aún en los momentos difíciles. Ustedes y yo estamos involucrados en el gran conflicto. No lo podemos mirar de lejos y decir allá, no, acá. Y acá en esta villa, y aquí en este corazón. Estamos todos involucrados en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y cada día, cada momento, con cada palabra, con cada actitud, con cada gesto, con cada decisión que nosotros estamos tomando, estamos demostrando de qué lado estamos. O de este lado o del otro. Dos posiciones antagónicas, dos posiciones encontradas e irreconciliables. O el bien o el mal. Y ustedes y yo todos los días estamos eligiendo. ¿De qué lado estamos? Nuestras acciones revelan que hay alguien que posee nuestro corazón y que por eso, por estar llenando nuestro corazón, podemos hacer actos de bondad y ser buenos con nuestros semejantes. ¿O es aquel otro, el enemigo de Dios, que llena nuestro pensamiento y nos hace rechazar a nuestro prójimo, pensar mal, hablar mal? ¿De qué lado estamos en el gran conflicto? ¿La decisión es personal? ¿La decisión es diaria? ¿La decisión es constante? Y si alguno de nosotros se equivoca y de repente se pasa al terreno del enemigo, no se preocupen, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, al Cordero, al Juez justo. Pidan perdón y el Señor es amplio en perdonar. Y les va a decir a través de la conciencia, borrón y cuenta nueva. Empecemos de vuelta, hijo mío, hija mía, dice el Señor. Tus pecados me voy a olvidar. Lo que me confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Yo quiero empezar de nuevo. No importa que te deslizaste para el mal alguna vez, pero yo te amo y quiero encontrarme contigo en la eternidad. Esta semana la opinión pública en nuestro país y en buena parte del mundo quedó conmovida con una marcha. La marcha pidiendo justicia. Y nosotros que no participamos de esa marcha, no, nosotros participamos también de esa marcha y todos nosotros, porque el clamor de todos nosotros, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no pones las cosas en su lugar, Señor, pronto?
Queremos justicia y que el mal sea exterminado y el bien reine para siempre. Y aunque no marchamos por una calle, ni fuimos con una sombrilla protegiéndonos de la lluvia, ni ninguna de esas cosas, pero estamos todos clamando por justicia para que pronto el mal termine y el bien reine para siempre. Y el mal tiene fin, ya predeterminado por Dios. En esa elegía de Ezequiel 28, leo las últimas palabras y fíjense qué fantástico. A la vista de todos sigue hablando, tomando el rey de Tiro como símbolo de Satanás. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Esta es la sentencia divina. El mal no va a durar para siempre. Cuando Dios en su misericordia y en su sapiencia absoluta determine el fin vendrá. ¿Cuántas veces estamos nerviosos? Decir, Señor, ya van pasando los años y tú no vienes y ¿qué pasa? ¿Y por qué la demora? No debiéramos estar preocupados por eso, sino preocupados por nosotros mismos, no por que Dios cumpla su promesa de volver. ¿Y yo cómo estoy? Si hoy estoy con vida y mañana no sé. ¿Cómo está mi vida con el Señor? Y dejar que el Señor dirija todas las cosas. Pero ya está marcado el fin del demonio, el fin del león, el fin de Satanás y de todos los ángeles que han apoyado su camino y de todos los hombres y mujeres habitantes de esta tierra que a través de los siglos han seguido también sus indicaciones. El fin vendrá. No sabemos cuándo. Hay solo por ahí un periodo de 1000 años que están determinados, pero antes de que lleguemos al milenio no sé cuánto tiempo va a pasar hasta la venida del Señor. Ahí va a arrancar el milenio. Y cuando termine el milenio, no sé cuánto tiempo le va a dar Dios a Satanás para organizarse y armar su ataque a la santa ciudad. No sé, pero sé que cuando esté en ese momento caerá fuego y azufre del cielo y Satanás y todos los demonios y los perversos habrán de desaparecer para siempre. Gloria a Dios. Fantástico final. Final feliz. Termino con Apocalipsis capítulo 5. Hay dos coros que cantan. Y el capítulo 5 de Apocalipsis dice: miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas. Uy, qué linda frase esta acá. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Quiénes? Los ángeles. Los seres creados por Dios y que no cayeron en el pecado. Son ellos. Está hablando de un coro en el cielo, que cuando todas las cosas terminen y el mal sea exterminado de raíz y de cuajo, y esta tierra sea renovada nuevamente y vuelva a incorporarse al sistema perfecto de Dios y el pecado sea solamente historia, entonces el coro de ángeles, millones de millones y millares de millares, cantando con todas sus fuerzas, decían: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Digno eres el Cordero, el que venció al mal, el Cordero, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero hay otro coro que, terminado de cantar esta estrofa fantástica, empezará a alabar a Dios. Y el versículo 13 dice: y oí
a cuanta criatura hay en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todos en la creación. Ahora los redimidos, nosotros, los que por la gracia de Cristo estemos en el cielo. Toda criatura. También entonaremos un himno de alabanza a Dios, y el himno está aquí y dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Nunca más se levantará el mal en el universo. Solo una experiencia y es suficiente. Y todos habremos de reconocer que Dios es soberano para siempre y que el Cordero y su sacrificio por nosotros valió la pena, porque aceptando su sacrificio pudimos entrar en el cielo. Qué fantástica esa experiencia. Yo quiero estar allí, no merezco. No puedo hacer nada para ganarme el cielo. Solo aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador y confiar en sus méritos. Yo quiero estar allí y creo que ustedes también. ¿Y qué les parece? Antes de irnos a casa, ¿por qué no empezamos a ensayar nuestro coro de alabanza a Dios? ¿Y por qué no cantamos antes de irnos? Cantamos alabanzas y exaltamos el nombre del Cordero. Vamos a hacer un ensayo y como himno final vamos a abrir nuestro himnario en el 147. Y que este himno sea el himno que nos focalice a todos nosotros en la persona del Cordero. Cristo, el Señor, el Salvador, el que vino a poner su vida para que yo pueda zafar de la muerte eterna y tener derecho a la vida eterna. Cantemos como si estuviéramos ensayando, pero como cantaban los ángeles, con toda nuestra fuerza, pero no estamos obligados a cantar. Quien no quiera cantar, cante. Quien no sienta el deseo de estar en el cielo y formar parte de ese coro, que no muestre algo que no siente. Y los que sentimos el deseo de estar en el cielo, cantemos el 147, 2 estrofas sentados, y la última nos vamos a poner de pie para cantarla. Que sea el ensayo que pronto se concretará en el cántico verdadero que en la presencia y frente al trono del Cordero todos nosotros cantemos. Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso
anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan honor. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Señor Dios del universo, gracias, muchas gracias por el Cordero victorioso que nos abrió la puerta a la salvación. Gracias, Señor, porque nos has dado el conocimiento de tu palabra y hemos aceptado tu voluntad. Pero somos flacos, Señor, nos equivocamos muchas veces. Perdona, Señor. Límpianos del mal, prepáranos para tu reino. Todos queremos estar formando parte de ese coro en el cielo, Señor, que ninguno falte, que nada, que nadie, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Y puestos los ojos en Él, autor y consumador de nuestra fe, sigamos luchando en favor del bien y en contra del mal. Que Cristo reine en nuestros corazones y que reine por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén. Vamos a finalizar entonando el himno número 341, Más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá.